Vieron que estamos viendo todos los martes cada capítulo, ¿sí? Vamos a repasar un poquito el 17, vamos a avanzar un poco así. El capítulo 16 termina diciendo, en el capítulo 30, algo muy importante que dijo el carcelero cuando llegó el momento que se abrieron las puertas. Recuerdan ustedes, un pasaje muy conocido, muy predicado. Este pasaje dice en el capítulo 16, verso 30, dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, esto lo vimos ya. Esto fue lo que dijo el carcelero cuando pudo presenciar ese gran estruendo que se sacudieron los cimientos de la cárcel y los presos se le cortaron las cadenas y gloria al Señor, y el carcelero pensando que se iban a escapar se iba a matar, él iba a sacar la espada y se iba a matar. Entonces Pablo le grita diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, ninguno se ha ido, ¿sí? Y habíamos visto un poquitito la característica del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Porque en este tramo que estamos viendo acá podemos ver acerca de la conversión de un hombre. Cuando hablamos de conversión no significa que uno está convertido porque ora mucho, porque ayuna, o porque predica, o porque se congrega. Esos son síntomas, ¿no es cierto? Pero realmente la conversión podemos ver en el apóstol Pablo en la templanza, en la mansedumbre, en su carácter. Porque Dios trata en nuestro carácter, gloria al Señor. Si hubiéramos sido muchos de nosotros, quizás hubiéramos dicho, que se clave la espada, ¿para qué nos azotó? ¿Para qué nos metió preso? Si no hicimos nada malo nosotros. Y ahí nosotros podemos notar lo que es la conversión, ¿sí? Gloria al Señor, que muchas veces pensamos que convertirnos es porque cantamos, porque levantamos las manos, o porque aplaudimos, o porque diezmamos, o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es conversión. Conversión podemos notar acá en el temperamento del apóstol Pablo, en este momento cuando él estuvo, que fue azotado, que fue preso, que lo metieron en el calabozo de más adentro, gloria al Señor, pero dice que no obstante a eso, ellos, a pesar de eso, con Silas cantaban himnos a medianoche, y los presos los oían, y de repente vino un gran estruendo, que se sacudieron los cimientos de la cárcel, y todos los presos que estaban allí quedaron libres también, gloria al Señor. Y el versículo que me gustó mucho es el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego de todo ese acontecimiento fatal, por así decirlo entre comillas, que pasaron Pablo y Silas, vino el refrigerio del Señor. Porque esa misma persona que lo azotó, lo llevó a su casa, le curó las heridas, los invitó a comer, y también fue bautizado él con toda su casa, con toda su familia, ¿sí? Esas son las cosas que hace el Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Esas son las cosas que Dios hace, alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron? Le hablaron la palabra del Señor. Ahora, si nos ponemos un poco de víctima, podría haber dicho Pablo, mirá cómo tengo la espalda, mirá cómo me azotaron, mirá cómo me bofetearon, mirá cómo me hicieron tal cosa. No, sin embargo, en ningún momento sacó a relucir, ¿sí?, lo que a él le había sucedido por causa de la predicación de la palabra, sino que al contrario, habló de Jesús, habló la palabra. ¿Me están entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Que es interesante que hoy en día el concepto del Evangelio tal vez se basa mucho en el testimonio, en el esfuerzo que uno hace, en el sacrificio que uno hace. Si yo no estoy, las cosas no funcionan. Si yo no pongo la mano, no se va a sanar. Si yo no predico, el culto no pasa nada, ¿sí? ¿No? Muchas veces se pone el énfasis en eso, ¿no es cierto? Pensamos que somos personas importantes, pero lo único importante es Jesucristo. En ningún momento Pablo dijo y sacó a luz, digamos, lo que le había sucedido anteriormente, sino que dijo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y avanzamos un poquito más, ¿sí? En el versículo
capítulo 17 dice, y pasando por Antípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica. Acá vemos las ciudades que estaban recorriendo, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice que ahí Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, en esta parte nosotros vemos, ¿no?, como también en otros capítulos hemos visto que también Pablo también se metía en la sinagoga y discutía, ¿no es cierto?, y hablaba. ¿Pero qué decía? Mirá, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Otra vez podemos notar nosotros qué tipo de mensaje estaba dando, cuál era lo principal, lo más importante, ¿no? Declarando y exponiendo. 2 palabras importantes. La declaración, ¿sí? No está, cuando habla de declaración, no es como lo que se declara hoy en día, que escuchamos por ahí, yo declaro, yo decreto, no. Estaba declarando acerca de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios, de que Él había resucitado, y también exponiendo, había una exposición de parte del apóstol Pablo, hablando acerca de este Cristo maravilloso, de este Cristo que resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Entonces dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Me parece, ¿puede ser que te busca el muchacho de acá enfrente? ¿A vos no? Estaba ahí, mirá. Gloria al Señor. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Amén, hermanos. ¿Estamos acá? ¿Sí? Repito el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Por medio de las Escrituras, dice. Veamos esto, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Fuera de la Biblia nada, ¿no? Siempre tiene que estar acorde a la palabra del Señor, a la Biblia. Por medio de las Escrituras que era necesario, ¿sí?, que el Cristo padeciese. Le estaba haciendo recordar a ellos cómo fue el sufrimiento de Jesús. Gloria al Señor, ¿sí? Cómo fue el sacrificio, que nosotros lo tenemos bien detallado en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Ahí nosotros podemos ver cómo Isaías puede ver acerca del Hijo de Dios, cómo iba a padecer, y da una serie de cosas, ¿no es cierto?, que después todo eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, cuando Jesús verdaderamente va a la cruz. Acá dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, vuelvo a repetir, noten ustedes que el mensaje era cristocéntrico. No hablaba de él. No hablaba de él, hablaba de Cristo, hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras, y eso es lo que nosotros tenemos que, gloria al Señor, esforzarnos por conocer la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Esforzarnos. Por eso qué bueno es poder estudiar la palabra de Dios, qué bueno es poder venir a los estudios bíblicos para poder obtener un poco más de conocimiento, porque el conocimiento lo obtenemos nosotros, pero la sabiduría te la da Dios. Amén. Fíjense en lo que dice el verso 4, estamos en el capítulo 17, ¿estamos acá? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Repetimos esto, el versículo 2 dice, acostumbraba Pablo y fue a ellos y por 3 días de reposo. En el día de reposo, gloria al Señor, ellos guardaban, había un día que en la ley que se tenía que guardar, el 7º día, los judíos guardaban ese día y no se podía hacer nada. Entonces, en ese día el apóstol Pablo se metía en la sinagoga, porque estaban reunidos allí, y discutía con ellos. Cuando habla de discusión no está diciendo que le decía malas palabras, ni que le decía ahora vamos a la calle y vamos a arreglar las cosas, no. Les discutía en el sentido con la palabra, ¿sí?, conociendo las Escrituras. Amén, hermanos, porque los judíos conocían la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo también, y le hacía ver a ellos que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios.
Ahora, en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Vemos lo que dice el versículo 4 y 5 ahora, ¿sí? Algunos de ellos creyeron. Es interesante ver esto, porque muchas veces nosotros predicamos y a veces quizás nos ponemos mal porque la persona no viene a Cristo. Pero el Señor no nos mandó el Señor nos mandó a predicar. El que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces no te tenés que desalentar ni ponerte mal porque lo invitaste, pero yo estuve orando todo un mes, estuve ayunando especialmente, me dijo que iba a venir y no vino. No importa, el que hace la obra es el Espíritu de Dios, Él es el que convence de pecado, gloria a Dios. Por eso dice, y algunos de ellos creyeron, verso 4, y se juntaron con Pablo y con Silas. Los que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos también un gran número. Acá está, noten ustedes que acá ya no está hablando solamente de judíos, sino griegos. Griegos que eran de otra nacionalidad, que no eran del pueblo de Israel. Y también dice que había mujeres nobles, no pocas. Había mujeres también. Otro dato interesante, que por muchos años se ha cuestionado, de que las mujeres no podían predicar, no podían enseñar, que esto, que lo otro. ¿Cuánto? Nosotros venimos de ese tiempo, ¿no? Cuando que la mujer no tenía calle en la congregación, ¿no? Pero nosotros estamos viendo acá en el libro de los Hechos, en varios capítulos que estamos viendo hasta ahora, que las mujeres estuvieron presentes. Y dicho sea de paso, en el capítulo 16 que hemos visto, las mujeres solían ir a la oración junto al río. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres. Y una tal Lidia recibió al Señor, y otra cosa interesante, que a través de esa mujer fue la que llevó, por medio de esta mujer, el Evangelio llegó a Europa. Gloria al Señor. Mirá si no es importante, mirá si no sos importante, mujer, para el Señor. Mirá si no sos importante, mujer, gloria al Señor, para la obra de Cristo. ¿Sí? Y en el versículo 5 entonces dice, los judíos que no creían teniendo celos. Vieron que en otros pasajes también notamos lo mismo acerca de los religiosos, acerca de los sectarios, acerca de estas personas que tenían celos. Dice, ¿qué hicieron? Tomaron consigo algunos ociosos. Había ociosos, personas que no trabajaban, personas que no hacían nada. Noten ustedes que las personas que no hacen nada es porque al no hacer nada, entonces ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que criticar, tienen que, ¿no? Mejor no hablar, ¿no? Punto suspensivo. Pero tomaron algunos ociosos, ¿sí? Y dice, gloria al Señor, que eran hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Qué hicieron? Juntaron a estos ociosos. La palabra ocio quiere decir que no hacen nada, que se la pasan todo el día sin hacer nada. Y generalmente el que no hace nada nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque no hace nada. ¿Sí? Entonces dice que ellos juntaron a estos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Automáticamente empezaron, ¿no? La ciudad se empezó a alborotar. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mirá qué título, ¿no? Es un lindo título para un mensaje, gloria al Señor. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay un otro rey, Jesús. Imagínense, ¿no? César era el rey en aquel tiempo. Hermanos, vemos cómo acá, como en otros pasajes también, ya se está involucrando la política, ¿sí? Y ahí es un problema ya, ¿no? Ya no es solamente la religión, ya no es solamente las sectas. Nosotros habíamos visto la secta de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, ellos no creían que había resurrección. Y acá nosotros podemos notar ahora que ya alborotaban al pueblo,
y ya estaban metiendo a César, al rey en ese momento, gloria al Señor, y diciendo que Jesús era el rey. Bueno, todas las estrategias habidas y por haber, Satanás va a tratar de buscar y de hacer para que vos te quedes, para que vos te apartes, para que vos te enfríes, para que vos, gloria al Señor, reniegues, porque dicho sea de paso, hay muchos evangélicos en estos tiempos que son renegados del camino del Señor, reniegan, gloria a Dios. Venir al culto es una fatalidad. Ni hablemos de orar, y ni hablemos si tienen que diezmar, gloria al Señor. Algunos en vez de diezmar el 10%, diezman el 4%, y otros no diezman nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así le va después, andan a los tumbos, ¿no es cierto? Gloria al Señor económicamente. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Gloria al Señor. Dice en el versículo 7, a los cuales, y alborotaron al pueblo, en el versículo 8, y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, dice. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gloria al Señor. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Noten ustedes los corazones. Bueno, nosotros acá tenemos un cuerpo evangelístico, gloria al Señor. Tenemos un evangelista, que es Joel, tenemos a nuestra hermana Elba, que es la diaconisa de la iglesia, que también sale a evangelizar. Ahora se sumó Marcelo también, y así sucesivamente se van a ir sumando. Juliana, bueno, cuando hablo de Joel estoy hablando de Juli también, porque es la esposa. Gloria al Señor. Y tenemos todo tipo de terreno espiritual, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Cuando Jesús habló acerca de la semilla, cuando fue sembrada en diferentes partes, en diferentes terrenos. Había lugares donde la semilla de pronto a lo mejor daba un gran crecimiento, ¿no es cierto? Pero después con el tema de las luchas, las pruebas, bueno, se está refiriendo al campo espiritual de las personas. Gloria al Señor. Y acá podemos ver en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los que estaban acá en Berea, ¿sí? En esta ciudad. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Distintos tipos de personas nos vamos a encontrar, ¿sí? Personas nobles, personas sencillas, personas que le van a abrir el corazón al Señor, y otras que van a ser, ¿no es cierto?, duros. Pero no obstante a eso, la palabra tiene que ser anunciada. Sí, hermano, por eso quiero animarte en este año que está pronto a terminar. Ya el martes que viene, el miércoles que viene ya es Navidad. En 2 semanas se termina el año, y qué bueno poder terminarlo de la mejor manera, tomado de la mano del Señor. Por ahí a lo mejor no tuviste el objetivo que te propusiste en enero y no lo pudiste conseguir, pero todavía el año no terminó. Dios puede sorprenderte. Dios puede, gloria a Dios, obrar en esa área, en esa petición que estás pidiendo. Estamos viendo el versículo 12. Alabado sea el Señor. Termina el versículo 11 de esta manera. Mirá, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué más dice? Escudriñando, ¿sí?, cada día las Escrituras. Esta palabra me encanta, escudriñando cada día las Escrituras. O sea, no es que leyeron la Biblia así apurado. Vamos a leer, algunos empiezan en enero a leer la Biblia, dice, me propongo a leer la Biblia empezando el 1 de enero, y empiezan el 1 de enero leyendo el capítulo 1 de Génesis. Pero lo leen como si fuera un libro, como si fuera algo. No, lo bueno es poder escudriñar, ¿no es cierto? Es poder indagar, es poder, ¿qué me está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿A dónde me lleva? Porque seguramente que este texto que está acá también está en el Antiguo Testamento, porque ¿sabe una cosa? Gloria al Señor, todo lo que está, la Biblia explica la Biblia, ¿no? Gloria a Dios. Y fíjense, y todo, pues recibieron la palabra, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea fue anunciada la palabra de Dios y por Pablo fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Qué gran, ¿no? Qué trabajo, qué ministerio que tenían, ¿no?
Usted sabe que hay gente que se dedica a eso, ¿no? A trastornar a los demás, a alborotar la ciudad. Gloria al Señor. Pero no obstante a eso, Dios es nuestra fortaleza. Sí, hermanos. E inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, verso 14, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él, lo más pronto que pudiese, salieron. Dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un punto importante lo que le pasó acá al apóstol Pablo cuando llega a Atenas. Ahí en Atenas era una ciudad muy importante, una ciudad, gloria al Señor, donde ahí había muchos filósofos, ¿sí? Gloria al Señor. Ellos creían en cualquier Dios creía, había mucha filosofía allí. Y cuando llega a ese lugar, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Le hablaba la palabra, a eso se refiere. Gloria a Dios. Le hablaba la palabra, no se callaba, discutía. Y algunos filósofos, verso 18, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué bárbaro, ¿eh? Gloria al Señor. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Ellos tenían un lugar, ahí esa palabra Areópago era como un lugar donde había como unas tribunas, ¿no es cierto? Así como una plaza, algo céntrico, donde la gente pasaba y generalmente, y siempre había alguno hablando, alguno, ¿no? Y de pronto lo pusieron a Pablo ahí, que se ponga a hablar ahí. Entonces muchos decían, no, este es un palabrero más, lo calificaron a él como un filósofo más, como otro tanto, como un palabrero, como uno que habla sin saber o que, gloria al Señor. Y dice, por eso dice, y tomándole le trajeron a ese lugar diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque a ellos les interesaba lo nuevo. Todo lo nuevo a ellos les interesaba. Ellos querían saber, a ver qué, a ellos les interesaba eso, ¿no? A ver qué es lo que dice este. Gloria al Señor. Pero lo interesante que estaba ahí era el apóstol Pablo. Y le estaba hablando de Jesús. Bendito Dios. Pues, verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Claro, era algo extraño para ellos. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino, es decir, o en oír algo nuevo. ¿Vieron lo que le estaba diciendo recién? Ya terminamos, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Una de las características de Pablo acá también en cada ciudad que entraba, hermanos, esto para que nosotros lo tengamos en cuenta, el que él recorría la ciudad, ¿sí? Entonces, dice, veo, gloria al Señor, en todo observo, dice el verso 22, que sois muy religiosos. Entonces él se para en el Areópago y le dice, muchachos, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, dice. Si lo tuviéramos que hacer en este lugar, ¿qué diríamos?
vecinos o varones del 22 de enero, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué pasó? Pasó por un lugar y encontró un cartel que decía: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. O sea, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se basó de ese coso para predicarle a ellos. A ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí, que ustedes no lo conocen, es al cual yo le vengo a anunciar ahora. Gloria al Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué bárbaro, ¿no? Presten atención, ¿eh? Él recorría la ciudad, gloria al Señor, y cuando encontró ese título allí, lo utilizó para hablarle a ellos de este Dios no conocido, cual ellos adoraban, ellos sin conocerle, pero Pablo sí le conocía, le dijo: a ese mismo Dios el que yo adoro. Y dice: el que hizo los cielos, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo, ¿qué dice? Señor del cielo y de la tierra. Vieron que no se sale el de la palabra, no sale en ningún momento. Quiero resaltar esto, hermano, gloria al Señor. En ningún momento dice: ¿sabés los azotes que recibí? ¿Sabés cómo me trataron en Tesalónica? ¿Sabés las cosas que me pasaron? En ningún momento en ningún momento habla de él, sino que él habla de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a dar la victoria a nosotros, cuando nosotros pongamos a Cristo en primer lugar. ¿Sí? Por eso dice el capítulo 12 de Hebreos, que leyó mi esposa, y el capítulo 13 leyó ella, pero el capítulo 12 dice, verso 1, puesto los ojos en Jesús. Vamos a leerlo porque lo leemos y no vamos con esto. Capítulo 12 del libro de Hebreos. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor. Primer punto, Él es el autor. ¿Sí? ¿Y qué más? Gloria al Señor. Y consumador de la fe. No hay otra cosa fuera de Él. ¿Vieron cuando hay gente que dice: yo le tengo fe a San Pantaleón, por ejemplo? No. A San Omar. No. Debe haber algún santo así, ¿no? Gloria al Señor. A Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Por eso, en el capítulo que estamos viendo acá en Hechos, gloria al Señor, capítulo 17, el verso 25, leo este texto y nos vamos. El verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. Lo primero que le dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, porque Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Quiere decir que ningún diablito, ningún brujito, ningún curandero que ande por ahí, ¿no es cierto? Gloria al Señor, tiene potestad contra los hijos de Dios, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente Señor del cielo, sino de la tierra. Jesús dijo: todo poder, o sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice en este versículo, verso 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hay un par de salmos que habla acerca de estos, Salmo 115, que tienen que ser trasladados, tienen que ser transportados porque no pueden caminar.
tienen boca pero no pueden hablar, tienen oído pero no oyen, tienen ojo pero no ven, ¿sí? En algunos lados le tienen que poner reja porque por ahí, ¿no? O lo tienen que pintar con antióxido porque se oxida. Y si es de yeso no puede estar a la intemperie porque se empieza a derretir, a degradar. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Yo me imagino viéndolo a Pablo ahí en el Areópago ese, ¿no es cierto?, hablando esto, y los tipos pasando ahí, ¿no es cierto?, porque era un lugar muy comercial, era un lugar muy transitado, ¿sí? Y la gente, los atenienses pasaron por allí y escuchando, ¿no es cierto?, de pronto, y se paraban a escuchar a ver qué era lo que estaba diciendo él. Y había un predicador ahí. Qué bueno, hermanos. Gloria al Señor. Por eso los aliento a seguir predicando, no importa. Vuelvo a repetir, la obra la hace el Señor. ¿Sí? Tarde o temprano esa semilla va a crecer, esa palabra va a producir, gloria al Señor. Pero no nos cansemos de anunciar el mensaje del Señor. Y siempre hablemos de Cristo, nunca de nuestros fracasos. Una vez dijo un pastor, la derrota que la cuenten los cobardes, decía él. Nosotros tenemos que cantar victoria. Gloria al Señor, victoria, hermano. Alabado sea el Señor. Los fracasos, las derrotas, contemos al Señor en secreto, en oración. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, terminamos, ya nos vamos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, verso 28, y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra. Cuando habla de la divinidad, se está hablando de Dios. Dios es divino. Gloria al Señor. Qué bárbaro, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero Dios, dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Cuántos artistas que pintan tan bien, ¿no es cierto? Y te lo hacen. Alabado sea el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¡Fua! Qué expositor, ¿no?, de la palabra, hermano. Qué lindo, ¿no? Qué expositor de la palabra. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, como diciendo, gloria a Dios. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.